¿Y si todo lo que sabes sobre tus orígenes fuera una mentira cuidadosamente elaborada? A finales del siglo XIX, un reino aparentemente estable ocultaba un profundo dolor tras las doradas cortinas del palacio. María das Dores, una humilde sirvienta, fue silenciada tras vivir un amor prohibido con el príncipe heredero. Su hijo, Pedro, creció lejos de la verdad, convirtiéndose en la voz del pueblo, sin saber que llevaba la sangre de la corona. En este video nos adentraremos en una historia realista y conmovedora, donde tres vidas marcadas por secretos deben elegir entre el pasado y el futuro. Dale like al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte en los comentarios. ¿Qué elegirías? ¿La verdad que libera o el silencio que protege? En aquella fría mañana de otoño, María das Dores caminaba silenciosa por los pasillos del palacio, balanceando una bandeja de plata con manos firmes y el corazón palpitante. Las gruesas alfombras amortiguaban sus pasos, pero nada podía silenciar el recuerdo de la noche anterior, cuando, una vez más, ella y D. Alberto se habían reunido en secreto en la vieja biblioteca, donde los libros observaban en silencio un amor imposible. A sus 23 años, María ya era conocida entre la servidumbre por su discreción casi sagrada, su voz baja y su mirada que siempre evitaba la confrontación. Nacida en el pueblo de São Teodoro, había llegado al palacio a los 16 años, enviada por su abuela, quien decía: «Más vale servir entre los ricos que morir entre los pobres». La frase se le quedó grabada en la mente, pero nunca se aplicó a lo que sentía cuando estaba con el príncipe. Allí no era servicio, era vértigo. Era un amor que le dolía todo el cuerpo. Don Alberto, en cambio, era el vivo retrato de la juventud noble. Alto, instruido en francés y latín, pero siempre curioso por lo que se escondía tras las puertas del palacio. Tenía 27 años y era el orgullo de doña Leopoldina, la reina madre, quien veía en él el futuro de la dinastía. Sin embargo, lo que ella nunca supo o fingió ignorar era que su hijo se colaría por los pasillos de servicio para estar con una criada. Para Alberto, María era la única persona con la que podía ser él mismo, sin títulos, sin coronas. Las noches con ella se convirtieron en un refugio ante la creciente presión de su futuro matrimonio con una princesa extranjera. Pero esa mañana, mientras María cruzaba los pasillos con la bandeja, sintió algo diferente en el cuerpo. Una demora que ya no podía ignorar. Un secreto que crecía en su interior, a punto de cambiar no solo su vida, sino el curso del propio reino. María no habló con nadie ese día. Durante las comidas se sentaba en un rincón de la cocina, mordisqueando trozos de pan y queso, mientras escuchaba en silencio a las demás criadas hablar del nuevo baile que se celebraría a finales de mes. Cuando le preguntaron si estaba enferma, simplemente sonrió y dijo que era el resfriado lo que le quitaba el apetito. En el Sentacindus fondo, sentía un remolino en el estómago, no solo físico, sino emocional. Había oído historias de otras criadas que habían sido despachadas a toda prisa al descubrirse que llevaban el hijo de un noble. Ninguna había regresado, ninguna había tenido un final feliz. Y María sabía que si de verdad estaba embarazada, no podía decírselo a nadie, ni siquiera a él. Esa misma noche, esperó a que los pasillos se vaciaran. Escondió una nota entre las páginas del libro favorito de Alberto, El contrato social de Rousseau, y le pidió que se encontrara con ella al fondo del invernadero, donde solían encontrarse cuando la biblioteca se volvía demasiado peligrosa. Llegó tarde, como siempre, sudando a pesar del frío, con el pelo despeinado y la mirada llena de urgencia. «¿Estás bien?», preguntó antes siquiera de tocarla. María dudó un momento. Quería decirlo todo, pero las palabras parecían estar encerradas. Al final asintió y dijo: «Tenemos que hablar». Le contó lo que sentía.
El mareo, la demora, las náuseas. Alberto palideció. Guardó silencio unos segundos que parecieron siglos. Luego le sujetó el rostro entre las manos y dijo: «Si es verdad, encontraremos la manera». María quería creerlo, pero en el fondo sabía que entre nosotros y el mundo había una reina. Y doña Leopoldina no era una mujer que aceptara imprevistos y mucho menos herederos bastardos. El príncipe prometió que hablaría con ella, que asumiría las consecuencias. Ahora no, pero pronto, confía en mí. Y por última vez, María confió en él. Durante las siguientes semanas, Alberto se volvió más distante, siempre educado, siempre amable, pero diferente. Sus encuentros se hicieron menos frecuentes. Las notas, antes diarias, ahora eran esporádicas. María empezó a llevar el secreto sola, cosiendo a escondidas ropita con retazos de tela, soñando con nombres, con la risa de un bebé. Hasta que una tarde la llamaron a los aposentos de la reina. Se le encogió el corazón. Nunca la habían llamado directamente. Las demás doncellas evitaban su mirada al pasar. Era como si todas ya lo supieran. En el salón de tapices, doña Leopoldina esperaba sentada, elegante e imperturbable. Le ordenó a María que se sentara. No preguntó nada, solo la miró durante varios segundos y dijo: «No lo niegues, lo sé». María quería hablar, quería explicar, pero allí no había lugar para súplicas. La reina la miró como si fuera polvo en sus ropas. «Serás enviada al convento de Santa Brígida. Allí tendrás al niño. Le daremos el destino que merece. Nadie necesita saberlo. Por el bien de mi hijo, por el bien del reino». Era una orden, no una opción. Y antes de que pudiera reaccionar, María ya estaba siendo llevada por los guardias personales de la reina, con solo una maleta y el rostro cubierto por un velo oscuro. El convento estaba aislado, rodeado de colinas y silencio. Las monjas eran estrictas, pero no crueles. A María la borraron del registro civil, la llamaron solo hermana en tránsito, y durante meses vivió como una sombra. Cuando nació el bebé, un niño sano con los mismos ojos oscuros que su padre, lloró durante horas. Las monjas se lo llevaron poco después, diciendo que lo habían entregado a una familia de confianza por orden de la reina. Cuando pidió verlo una última vez, le dijeron que era lo mejor, que era la voluntad de Dios. Y luego mintieron cruelmente. No sobrevivió. El dolor era tan grande que María no gritó, ni siquiera lloró. Simplemente guardó silencio. Y el silencio se convirtió en su único refugio. Durante los meses siguientes vivió como una figura ausente entre oraciones y bordados, con las manos heridas y el vientre aún caliente por los recuerdos. Cuando finalmente fue liberada, recibió una carta sellada de la reina, diciéndole que podía comenzar su vida de nuevo lejos de la capital, con una pequeña cantidad de dinero para sobrevivir y la condición de no regresar jamás. María partió hacia el sur, sin rumbo fijo. Alquiló una habitación en una humilde pensión, trabajar y comenzó costurera. Nunca más supo de Alberto. En la capital, el príncipe siguió con su vida, convencido de que María había huido voluntariamente. Doña Leopoldina se encargó de borrar todo rastro. Le contó a su hijo que la criada lo había utilizado, se había embarazado y se había ido con un comerciante que le había prometido llevarla a América. Ante el silencio del convento y la falta de pruebas, Alberto la creyó. Sufrió, sí, pero como quien sufre una decepción. Juró no volver a confiar en nadie ajeno a su clase y comenzó a dedicarse a la política del reino con el fervor de quien intenta olvidar. Se casó y tuvo otros hijos, todos fríos, todos distantes, pero ninguna mujer ha tenido jamás el efecto de María das Dores. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el niño crecía con un nombre diferente. Fue bautizado como Pedro de Andrade,
criado por un maestro de ideas modernas llamado Ernesto, quien nunca reveló sus orígenes. Un enviado de la corona se acercó discretamente a Ernesto y le pidió que adoptara al bebé a cambio de apoyo económico para mantener su escuela. Aceptó, no por dinero, sino porque creía que todo niño merecía ser amado y educado. Pedro creció rodeado de libros, mapas y discursos sobre libertad, justicia e igualdad. Desconocía sus raíces, pero desde pequeño supo que su misión era luchar por un país más justo. A los 18 años, Pedro ya dirigía debates públicos en cafés de la ciudad, organizaba reuniones estudiantiles e inspiraba a jóvenes de 1900 y todas las clases con sus ideas. Era atractivo, elocuente y carismático, con una voz firme y una postura que recordaba a los grandes oradores del Parlamento. Ernesto, al verlo hablar, sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que tarde o temprano el pasado cobraría su parte, pero no se arrepentía. Pedro era más que un secreto real, era la esperanza de una nueva era. La fama de Pedro empezó a extenderse más allá de los confines de las residencias estudiantiles. Sus discursos empezaron a circular en panfletos impresos. Sus ideas resonaban en las reuniones obreras e incluso en los debates políticos entre los jóvenes aristócratas. En poco tiempo, se convirtió en una figura reconocida entre quienes soñaban con reformas sociales. Había algo en su presencia que no se podía explicar solo con palabras. Una mezcla de nobleza natural y genuina indignación. Algunos decían que hablaba como si hubiera nacido para mandar. Otros, que parecía un príncipe disfrazado de hombre común. Nadie entendía cuán literal era esta metáfora. Mientras tanto, María das Dores observaba todo desde lejos. Vivía en un barrio modesto, se ganaba la vida como bordadora y rara vez salía de casa. Pero su corazón se estremecía cada vez que oía el nombre de Pedro de Andrade. Cuando vio su imagen por primera vez en un periódico ilustrado, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era él, no había duda. Los rasgos de su padre, la mirada en sus ojos que reconocería en cualquier momento. Lloró sola. Esa noche, abrazada al periódico como si fuera una carta del pasado, y entonces decidió, tenía que verlo. No sabía cómo acercarse a él, qué nombre usar, qué palabras elegir, cómo decirle que era su madre después de tanto tiempo, después de tantas mentiras. Pasó semanas observando desde lejos los lugares que él frecuentaba. Se sentaba en los cafés donde él hablaba, escuchando sus discursos sin identificarse. A veces pensaba en acercarse a él allí mismo, pero el miedo siempre la dominaba. Un miedo profundo a ser rechazada, a ser solo un peso más sobre los hombros de alguien que cargaba con tanta esperanza. Fue Ernesto quien la encontró primero. Una coincidencia, quizá el destino. Reconoció su rostro en una de esas tardes silenciosas al salir a comprar papel y tinta. Se detuvo, incrédulo, con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó lentamente y la llamó por su nombre. Ella dudó, fingió no reconocerlo, pero sus ojos la delataron. Soy Ernesto, su padre, su maestro. Se sentaron en un banco de la plaza más cercana y no dijeron nada durante largos minutos. Entonces ella se lo contó todo, sobre el amor, el exilio, el convento. Ernesto escuchó en silencio, con el respeto de quien comprende el peso de lo que se calla. Necesitas saberlo, dijo Ernesto en voz baja, pero tiene que ser en el momento oportuno. Prometió ayudarla y poco a poco preparó a Pedro para la verdad. Empezó hablando de cómo había llegado hasta allí, de la mujer que lo había parido, del dolor que nunca le habían contado. Pedro, que siempre había creído en la verdad como pilar de la justicia, se sentía traicionado, confundido, perdido. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no antes? Ernesto no tenía respuestas completas. Solo le aseguró que la mujer nunca lo había olvidado,
y que estaba viva y que lo amaba. Pedro pasó días sin dormir. Releyó sus propias notas sobre derechos humanos, maternidad, abandono, perdón. Lo cuestionó todo, pero en el fondo sentía la necesidad no como política, como hijo, y quedó en verla. María llegó primero. Llevaba el pelo recogido, llevaba el vestido más sencillo que tenía y le temblaban las manos. Al entrar en la pequeña habitación del estudio de Ernesto, se detuvo en la puerta. Ella se levantó y se miraron fijamente durante varios segundos. Ninguno lloró, pero el silencio entre ellos era tan denso como la lluvia antes de la tormenta. María intentó hablar, pero le falló la voz. Pedro se acercó a ella, caminara por territorio sagrado. ¿Soy yo, madre?, preguntó con la voz quebrada. Ella asintió. Él extendió los brazos y ella lo abrazó como si se reencontrara con una parte de su propio cuerpo. No hubo palabras, ni lamentos, ni recriminaciones. Solo un abrazo largo y fuerte, lleno de un viejo dolor que por fin encontró un respiro. Por primera vez, María lloró en paz. El reencuentro conmovió a Pedro. Sus ideales no cambiaron, pero sí su percepción del mundo. Empezó a comprender más profundamente lo que significaba ser silenciado, excluido, ser víctima de las decisiones ajenas. Empezó a incluir en sus discursos historias reales de mujeres, de madres invisibles, de criadas que sirvieron a los poderosos y fueron desechadas como herramientas. Y el nombre María das Dores empezó a aparecer con frecuencia, no como una revelación de parentesco, sino como símbolo de todo lo que el país aún necesitaba reparar. La noticia se extendió rápidamente por la corte. El príncipe Alberto reconoció el nombre al instante. Pasó noches en vela leyendo artículos y mirando retratos. Al descubrir que Pedro era su hijo, sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. Intentó buscar a María, pero ella declinó la invitación. «Ya nos hemos reunido donde más importa», respondió en una nota. Fue entonces cuando Alberto decidió confrontar a su madre. Doña Leopoldina, ya mayor, ya no tenía el mismo control sobre todo. Aún así, intentó negar, ridiculizar y desviar la atención. Pero la evidencia era clara. El pueblo ahora conocía a Pedro. El enfrentamiento entre Alberto y doña Leopoldina fue amargo. Madre e hijo, cara a cara, en una sala que antes se había usado para banquetes y ahora solo albergaba el eco de verdades no dichas. Él exigió saber por qué lo habían engañado, por qué no le habían permitido conocer a su propio hijo. La reina, altiva como siempre, intentó justificarse con frases como proteger el linaje, preservar el trono, evitar el escándalo. Pero cada palabra era como sal en las heridas. Alberto ya no era el joven obediente de hacía 2 décadas. Ahora era un hombre con la conciencia despierta. «Me robaste lo más sagrado para mí», dijo antes de darle la espalda. En las semanas siguientes, el nombre de Pedro resonó en los círculos políticos. Algunos intentaron desacreditarlo, llamándolo agitador, bastardo, una amenaza para el orden. Otros vieron en él una oportunidad para reconciliar la monarquía con el pueblo. Cuando empezó a difundirse la noticia de sus orígenes, decidió no negarla, pero tampoco la aprovechó. En un impactante discurso, declaró: «Soy hijo de una mujer invisible y un hombre atado a las cadenas del poder. Llevo las marcas de ambos, pero camino por mis propios pies». El auditorio, lleno de jóvenes y trabajadores, lo ovacionó de pie. María lo veía todo a través de la prensa. Nunca buscó la atención pública ni dio entrevistas. Pero sabía que su silencio ahora tenía voz en las palabras de su hijo. Cuando un periodista finalmente la encontró y le pidió una declaración, simplemente respondió: «Mi hijo habla por mí», y regresó a su máquina de coser, donde bordaba mantos para iglesias y manteles para damas de la alta sociedad que no tenían ni idea de quién era.
La presión popular aumentaba para que Pedro fuera reconocido oficialmente como parte del linaje real, pero él se resistía. No quería títulos ni coronas, quería un cambio. Fue entonces cuando Alberto, en un gesto sin precedentes, propuso una audiencia pública en el Jardín Real, abierta al pueblo, la prensa y los intelectuales. La fecha estaba fijada, el país se paralizó. Había tensión en el ambiente, pero también esperanza. Era la primera vez que las 3 generaciones se reunirían ante los ojos de la nación. El gran día, Pedro llegó sin escolta, caminando a pie, rodeado de jóvenes estudiantes. María llegó después, discretamente traída por Ernesto. Llevaba un vestido azul marino, sencillo pero digno. Alberto apareció el último, con ropa formal, pero con la expresión de quien llega en paz. Cuando los 3 se encontraron bajo el roble centenario del Jardín Real, el tiempo pareció detenerse. Nadie habló durante unos segundos. Todo el país esperaba. Alberto fue el primero en hablar. Con voz firme, reconoció públicamente que Pedro era su hijo. Le pidió perdón a María, delante de todos, por lo que había sufrido. Y dijo, mirándolos a ambos: hoy no solo estamos reconectando a una familia, estamos reconectando la verdad con la historia. Pedro, conmovido, no respondió con palabras. Simplemente se acercó a su padre y lo abrazó. Luego le extendió la mano a su madre y juntos, los 3, se pararon frente a la gente. La imagen se extendió por todo el país. Se convirtió en pintura, titular, canción popular. Era el símbolo de una nueva era. Doña Leopoldina, encerrada en sus aposentos, lo observaba todo con amargura, pero sabía que su era tocaba a su fin. Pedro rechazó el título de príncipe, pero aceptó ser asesor de la nueva reforma constitucional. Alberto, a su vez, inició una serie de cambios para limitar los poderes de la corona y ampliar la participación ciudadana. Y María, discretamente, comenzó a abordar para las escuelas públicas que su hijo ayudó a fundar. Más que una reconciliación personal, el gesto de los 3 representó un pacto colectivo. El pasado no se puede borrar, pero sí reparar. Pedro continuó su activismo, pero ahora con acceso real a las estructuras de poder. Nunca se distanció del pueblo ni dejó que la sangre azul se le subiera a la cabeza. Era conocido como el príncipe del pueblo, incluso sin corona. Alberto, envejeciendo con dignidad, se convirtió en un símbolo de transición. Y María, que nunca quiso los escenarios, se convirtió en una leyenda viviente entre las mujeres sencillas del reino. Años después, cuando Pedro fue llamado a formar la nueva Asamblea Constituyente, llevó consigo un broche de plata que había heredado de María. En su primer discurso hizo una pausa y dijo: todo lo que soy nació en el vientre de una mujer silenciada. Que nuestras leyes, a partir de hoy, nunca más silencien voces como la suya. Fue aplaudido. Y entre el público, oculta entre rostros anónimos, María das Dores sonrió con lágrimas en los ojos. Su historia no fue de victorias fáciles, fue de pérdidas, reencuentros y valentía. Demostró que la verdad puede permanecer enterrada durante años, pero un día encuentra tierra fértil para florecer. Y que el amor, incluso silenciado, incluso distante, es capaz de reconstruir lo que el poder intentó destruir. María, Alberto y Pedro no solo cambiaron sus propias vidas, cambiaron el rumbo de todo un país. María recibió la nota de Ernesto con las manos sudorosas. Había leído y releído las pocas palabras incontables veces desde el día anterior. Pedro quiere verte. Mañana, 4 p.m., estudio. Durmió mal esa noche, con la cabeza llena de recuerdos que parecían curados, pero que le dolían con solo tocarlos. Preparó su vestido azul oscuro, el más sobrio que tenía,
Alisó la tela por la mañana, se peinó con calma y salió 2 horas antes. Caminó lentamente por las calles que apenas reconocía, como si el pasado pudiera acechar en cada esquina. Las campanas dieron las 4 de la tarde cuando tocó el timbre. Pedro ya estaba sentado a la mesa del estudio de Ernesto, de espaldas a la puerta, jugueteando distraídamente con un papel doblado. Al oír que alguien entraba, se levantó impulsivamente, pero no se giró de inmediato. Necesitaba un segundo para respirar. Al girarse y mirar a aquella mujer que parecía tan común y a la vez tan familiar, no pudo decir nada. María, con los ojos húmedos, solo susurró: «Soy yo». Y ese simple y tímido susurro atravesó a Pedro como una flecha. No respondió. Simplemente la miró a los ojos y en ese instante reconoció lo que nunca había sabido que faltaba. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso. María permaneció de pie unos segundos hasta que él apartó la silla frente a ella. Se sentaron uno frente al otro. Pedro estudió su rostro como si intentara descifrar un libro viejo. Vio las huellas del tiempo, las arrugas alrededor de sus ojos, la curva de su boca que vagamente se parecía a la suya. «¿Dónde has estado?», preguntó, no con ira, sino con un dolor que sangraba por dentro. María bajó la mirada. Empezó a contarle, desde su exilio hasta la yacija en el convento. Cada palabra parecía arrancarse de su garganta. No dramatizó, solo contó la historia. A veces se detenía a respirar, otras veces se secaba los ojos. Pedro lo escuchaba todo con los dedos entrelazados, los codos apoyados en las rodillas, inclinado hacia adelante. Cuando le contó sobre la noche en que le dijeron que el bebé había muerto, se le quebró la voz. Pedro se quedó quieto. Fue como si hubiera escuchado su propia muerte. «Me robaron», dijo ella, casi en un susurro. «Y luego me hicieron creer que fui yo quien te abandonó». Cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Luego se levantó, rodeó la mesa y la abrazó. Fue un abrazo firme y contenido, como el de alguien que aún no sabe expresar todo lo que siente. María apoyó la cara en su pecho y por primera vez en años se sintió segura. Ninguno de los dos lloró abiertamente. Las lágrimas brotaron en silencio, como todo lo demás entre ellos. Al separarse, Pedro la miró y le preguntó: «¿Todavía bordas?». María sonrió, incluso con los ojos enrojecidos. «Todos los días». Entonces sacó un sencillo pañuelo de algodón crudo del bolsillo y se lo entregó. «Puedes bordar, pero con el apellido que tú elijas». Llevaba el pañuelo pegado al pecho como si fuera una joya. Desde ese día, empezó a visitarlo discretamente 1 o 2 veces por semana. Se sentaban al fondo del estudio y hablaban de todo, menos de política. Pedro le contaba sobre su infancia, sobre Ernesto, sobre sus primeras lecturas. María escuchaba como si estuviera recuperando los capítulos arrancados de un libro querido. Nunca se disculparon. No lo necesitaban. Había una madura aceptación entre ellos de lo que el tiempo había hecho y deshecho. Su cariño crecía con cada simple conversación, cada té compartido, cada puntada bordada. Pedro no le contó a nadie sobre María enseguida, no por vergüenza, sino por respeto. Pensaba que merecía tiempo, que él la conociera primero y no la sociedad. Cuando finalmente se lo contó a Ernesto, el viejo profesor simplemente asintió. Sabía que era fuerte, solo que no sabía que fuera tan fuerte. Pedro sonrió. «Es más fuerte que yo, mucho más, y fuerte». Ernesto respondió: «Es fuerte porque tenía que serlo. Puede ser fuerte porque decide serlo». La frase le martilleó la cabeza a Pedro durante días. Reencontrarse con su madre no lo convirtió en un héroe ni en un hijo ejemplar, pero le dio raíces, algo que nunca tuvo y que nunca supo que le faltaba. Sus discursos no cambiaron, pero sí su capacidad para escuchar. Empezó a escuchar más las historias de las mujeres. Valoró cada detalle que antes habría pasado desapercibido.
cuando visitaba fábricas, se detenía a hablar con las costureras. En una de ellas vio bordados similares a los de su madre. ¿Conoce a María das Dores?, preguntó. La mujer respondió: por supuesto, todos en el barrio han oído hablar de ella. Borda lienzos sobre tela y nos sentimos reconocidos. María nunca pidió que Pedro fuera reconocido como noble. Nunca exigió nada. Pero cuando él le preguntó, una tarde, si debía aceptar una audiencia pública con don Alberto, ella simplemente respondió: haz lo que puedas, para mirar a tu hijo a los ojos y decirle con firmeza: no me callé. Pedro lo comprendió, y entonces decidió que sí, que se enfrentaría a su padre, pero no como un acusador, como alguien que necesitaba cerrar un ciclo, que quería saber antes que nada si realmente había sido olvidado o simplemente malinterpretado. La audiencia estaba programada para una mañana de otoño en el salón más pequeño del Palacio de las Camelias, un espacio poco utilizado desde la época de Juan VI, conocido por sus altos vitrales y columnas de mármol blanco. No sería un evento oficial, no habría prensa ni público, solo los tres: Pedro, María y D. Alberto, y un secretario para registrar el evento, si fuera necesario. La invitación había sido de Pedro, pero el tono fue directo. Necesito mirar a los ojos al hombre que, sin saberlo, me dejó huérfano. María llegó temprano. Tenía el rostro pálido, pero la mirada firme. Llevaba un chal gris que usaba en los días de oración. Entró en silencio. Se sentó en la izquierda de la habitación y esperó. Pedro llegó poco después. Llevaba un cuaderno, pero no lo abrió. Se acercó a su madre, le tocó la mano y se sentó a su lado. Finalmente entró D. Alberto. Estaba visiblemente envejecido, con arrugas más profundas que las que mostraban las fotos. Caminaba con pesadez y la mirada fija en el suelo. Saludó a María con una leve inclinación de cabeza. La tensión en la habitación era casi constante. Durante unos minutos nadie dijo nada. El tiempo pareció como si el aire esperara la primera palabra, y vino de Pedro. «Señor», dijo sin ironía, «no he venido por justicia ni por un título, he venido por una respuesta». La frase cayó como una piedra sobre la mesa. Alberto respiró hondo, miró al joven que tenía delante y murmuró: «No lo sabía, pero debería haberlo sospechado». María, al oír eso, cerró los ojos. Era la primera vez en 20 años que oía su voz tan cerca. Seguía siendo seria, pero más cansada. «Tu madre silenció a mi madre», continuó Pedro. «¿Y tú no la buscaste?» Alberto asintió lentamente. «Fui un cobarde, joven, orgulloso y demasiado obediente. Creí en la versión más fácil, la que me permitió salir adelante». Pedro miró a María y luego a su padre. «¿Amaste a mi madre?» La pregunta fue directa, directa. Alberto tardó un rato en responder. Luego dijo: «Sí». Y luego pasé 20 años intentando no recordarlo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No de acusación, sino de digestión. María habló poco. Dijo: «Solo no quería venganza. Solo quería saber si mi hijo crecería en el vacío o con algún recuerdo que lo apoyara». Alberto respondió: «Construiste todo sin mí, y lo hiciste mejor de lo que yo podría haberlo hecho». Las palabras salieron con esfuerzo, pero eran sinceras. La conversación duró más de 1 hora. No hubo abrazos, ni emoción, pero hubo verdad. Al final, Pedro extendió la mano. Alberto se la estrechó, y María, de pie, los observó con una extraña paz, como si presenciara algo que no es ni ruptura, solo un nuevo comienzo. En los días siguientes, Pedro no le contó a nadie lo que se había dicho. Prefirió guardar ese momento como algo íntimo, solo para ellos. Pero algo cambió en su actitud. Empezó a hablar menos de ideologías y más de personas. Usaba ejemplos concretos, contaba historias reales y le ponía nombre a su dolor.
y cuando alguien lo llamaba heredero de la corona, respondía con una sonrisa contenida: «Soy hijo del coraje, y eso me basta». María regresó a casa con un peso menos. Por primera vez en décadas, durmió sin el sueño recurrente del convento. Siguió bordando, pero ahora incluía pequeños símbolos en las telas. Una flor de 3 pétalos, una silla vacía, un niño de ojos oscuros. Nunca explicó sus significados, solo dijo que era cosa de madre. Ernesto, al verla esos días, comentó que parecía más ligera. «Lo estoy. Mi hijo ya me ve. El resto es silencio». Don Alberto, a su vez, comenzó a retirarse discretamente de las funciones de la corona. Empezó a asistir menos a los bailes, rechazó invitaciones diplomáticas y empezó a escribir cartas, largas cartas, que luego se encontrarían en su escritorio, dirigidas a Pedro. Nunca las envió. Quizás porque sentía que ya había dicho todo lo que podía, o quizás porque sabía que ciertas palabras no requieren respuesta, simplemente permanecen ahí como semillas, esperando el momento oportuno. Pedro continuó su viaje con serenidad. La fama no se le subió a la cabeza. Siguió paseando por la ciudad, comprando café en los mismos lugares, escuchando a los mismos trabajadores. Pero ahora llevaba algo más, una raíz. Sabía de dónde venía, y más que eso, sabía por qué luchaba. No era para demostrar nada, era para honrar a una mujer que bordó su propio dolor en silencio, para honrar a un padre que incluso tarde tuvo el coraje de admitir sus errores, para honrarse a sí mismo como símbolo de una nueva posibilidad. La primera vez que Pedro llevó a María a una de las escuelas populares que ella ayudaba a mantener, dudó en la puerta. Era un edificio sencillo, con paredes descascarilladas, pero los niños corrían libremente, con uniformes coloridos y rostros iluminados por la curiosidad. «No necesitan saber quién soy», dijo ella, todavía de pie en la acera. Pedro simplemente respondió: «Pero necesito que veas dónde floreció tu valentía». Entraron juntos discretamente. Los maestros la recibieron con reverencia contenida. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Esa mujer era parte de la historia que sostenía ese lugar. Mientras los niños dibujaban con crayones, María se acercó a una niña que intentaba bordar su nombre en un trozo de tela. Se sentó a su lado, le pidió permiso y con dedos firmes le mostró cómo tirar del hilo con suavidad. La niña sonrió encantada. Fue en ese momento que Pedro comprendió. Su madre no era solo su madre, era una maestra sin título, era una historia viva que se contaba en silencio, gesto a gesto. Después de ese día, María empezó a visitar la escuela una vez por semana, sin alardes, enseñando bordado a las niñas y escuchando a las maestras. Alberto, aunque ya no ocupaba un cargo político, seguía la carrera de Pedro a distancia. Leía todo lo que salía a la luz sobre él, escuchaba los discretos informes de sus asesores y guardaba una caja con recortes y notas. Nunca volvieron a verse en persona, pero intercambiaron 3 cartas, breves, respetuosas y sin dramatismo. La última la envió Pedro en un sobre sin escudos de armas. Decía simplemente: «He encontrado mi lugar, no está en el trono, sino entre el pueblo. Gracias por no detenerme». La respuesta llegó meses después, escrita a mano, con letra temblorosa: «Estoy en paz y te apoyo. No como rey, como padre». El reino comenzó a cambiar lentamente. La figura de Pedro se convirtió en un referente para una nueva era, ni monárquica ni revolucionaria, sino profundamente humana. Rechazó las etiquetas, las alianzas automáticas y los títulos vacíos. Cuando se promulgó la nueva Constitución, su nombre se incluyó entre quienes contribuyeron a su construcción. No como autor de artículos, sino como constructor de puentes. Su rostro no aparecía en las monedas, pero estaba presente en bibliotecas públicas,
en centros de educación popular y en debates que priorizaban la dignidad sobre la jerarquía. Una mañana, María trajo al estudio un cuadro bordado en lino blanco. Era una imagen simbólica, 3 sillas juntas, en un campo de flores, sin nombres, sin fechas, solo 3 sillas vacías. Cuando Pedro lo vio, lo comprendió al instante. Este era el lugar que los 3 finalmente habían ocupado en la vida del otro, no como soberanos ni como figuras públicas, sino como personas, como familia. El cuadro estaba colgado en la pared de la escuela, junto al mapa del país. Cada día alguien se detenía ante él en silencio. Pedro envejecía lentamente, como si supiera que el tiempo no era su enemigo. A los 40, ya era considerado uno de los líderes más influyentes de la nueva generación política, pero nunca dejaba de visitar a María los sábados, en el mismo taller de siempre. Le traía pan dulce, sábanas de bordado y noticias de la ciudad. Ella lo esperaba con el té listo, como en sus primeras reuniones. Hablaban de todo menos del pasado. Eso ya lo habían aceptado. Ahora solo importaba el presente y el gesto de seguir adelante. En una de estas reuniones, Pedro llegó más silencioso que de costumbre. Tenía un destello de preocupación en la mirada. María lo notó, pero no preguntó. Simplemente sirvió el té. Después de unos minutos dijo: «Me están presionando para que asuma un puesto más alto. Quieren que represente a la nación en el extranjero». Ella escuchó en silencio. Cuando terminó, simplemente respondió: «Mientras sigas siendo Pedro, puedes representar lo que quieras. Solo no olvides a quien te dio fama en el mundo». La frase lo acompañó durante semanas. Al final, rechazó el puesto. Dijo que prefería trabajar donde pudiera ver la respuesta a sus acciones en la mirada de la gente. Continuó como asesor de reforma agraria, viajando de pueblo en pueblo, escuchando a agricultores y madres solteras. Cuando le preguntaban por qué no aceptaba puestos superiores, sonreía y respondía: «Porque mi madre ya ocupa el puesto más alto que conozco, el de la verdad». Y esta verdad lo guiaba día tras día, entre dudas y certezas. Don Alberto falleció en una apacible noche de primavera. Unos días antes había llamado a un viejo escribano de palacio y le había dictado un breve testamento. En él decía que deseaba ser recordado no como un rey, sino como un hombre que cometió un error y demasiado tarde intentó arreglarlo como pudo. Pidió que sus bienes se dividieran entre las escuelas públicas y que el retrato oficial fuera retirado del gran salón. En su lugar, sugirió un tapiz hecho por manos anónimas. La sugerencia fue aceptada, y el tapiz elegido fue el de María, las 3 sillas vacías. Pedro recibió la muerte de Alberto con serenidad. No hubo lágrimas públicas ni grandes discursos, solo una nota entregada discretamente al encargado de la ceremonia. Que el silencio diga lo que las palabras no pueden. Pedro asistió al velatorio, pero se quedó al fondo de la capilla, entre la gente común. María no fue. Prefirió rezar en casa, frente a una vela encendida. Sentía que el tiempo entre ella y Alberto había terminado de la mejor manera. Sin rencor, sin romance. Era paz, y eso era más de lo que jamás imaginó que sentiría. Unos días después, Pedro recibió un sobre con el escudo de armas real, el último. Dentro había una copia del testamento y una vieja llave de hierro forjado, sin nota ni explicación. Ernesto sugirió que podría ser simbólica. Al ver la llave, María recordó una puerta oculta en el antiguo palacio, detrás del salón de tapices, que daba a una habitación privada. Allí guardaba recuerdos, dijo. Pedro no lo dudó. Pidió permiso al consejo y fue él mismo al palacio. La llave aún funcionaba. La habitación estaba polvorienta pero intacta. Libros viejos, cartas, un caballete con un retrato inacabado de María al carboncillo, un baúl
Dentro había una pequeña libreta encuadernada en cuero. Era un diario. Pedro lo hojeó con cuidado. Las primeras páginas eran de cuando Alberto era un joven, reflexiones sobre política, las angustias de la juventud. Luego vinieron discretas menciones de una voz tierna en los pasillos, de ojos que me hacen olvidar mi linaje. Nunca mencionó el nombre de 1900, María, pero era ella. Estaba claro. Al final, una frase escrita con tinta descolorida. Si un día mi hijo encuentra esto, sabrá que no fue el silencio lo que me detuvo. Fue el miedo. Pedro no se llevó el diario. Lo dejó allí como testigo silencioso de lo que había sido y de lo que nunca podría ser. Al irse, pidió que la habitación se mantuviera intacta, sin exposición pública. No es un museo, es un recuerdo. Y así se hizo. Nadie más entró, pero todos lo sabían. En esa habitación, retratos descoloridos y las cartas sin enviar, vivía la sombra de lo que una vez casi fue una familia, y que de alguna manera aún lo era. María envejeció en paz. Sus manos ya no bordaban con la misma precisión de antes, pero seguía preparando el té con el mismo esmero. Recibía visitas de maestros, madres de alumnos y mujeres que venían a contar sus historias. Escuchaba sin interrumpir. A veces daba consejos, otras veces simplemente les tomaba la mano. Era como si su presencia bastara. Allí, nadie la llamaba señora. Siempre era Doña María, con una reverencia natural, casi instintiva. Una tarde lluviosa, Pedro llegó sin avisar. Llevaba un paquete en las manos y una sonrisa cansada en el rostro. ¿Puedo pasar?, rió. La casa es tuya, hijo mío. Se sentaron como siempre, él en la silla de madera clara, ella en el sillón junto a la ventana. El paquete contenía una fotografía, la única que tenían juntos, tomada por un periodista que los vio salir de la escuela hacía un tiempo. Estaban de espaldas, caminando uno al lado del otro. Pedro la había enmarcado. María pasó los dedos por el cristal con cuidado. Hermosa, no por nosotros, sino por la sombra que hacemos en el suelo. Peter guardó silencio un momento. Luego dijo: «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta difícil?» Ella asintió. «¿Me perdonas por tardar tanto en encontrarte?» Mary sonrió con ternura. «No tardaste mucho. Llegaste en el tiempo que Dios permitió. Y llegaste antes de que el mundo te endureciera». Peter le apretó la mano con fuerza. «Te amo». Ella respondió: «Yo también. Y siempre te he amado, incluso cuando creía que te habías ido». Con el tiempo, Pedro empezó a escribir cartas a niños huérfanos, contándoles partes de su historia. No reveló nombres ni fechas, pero habló de reencuentros, de valentía, de esperanza. Uno de los pasajes más copiados decía: «Aun cuando creas que no tienes a nadie, recuerda, a veces quienes te aman solo esperan que renazcas». Las cartas se convirtieron en folletos educativos, luego en un libro. Nunca firmó como autor. Quería que fueran como las cartas que María nunca pudo enviar, voces libres, sin dueño. En el 70º cumpleaños de María, la escuela organizó un pequeño homenaje. Ella se resistía a ir. No le gustaban los escenarios ni los discursos, pero Pedro insistió. Al llegar vio las paredes cubiertas de dibujos hechos por los niños, todos con 3 sillas, una alta, una mediana y una baja. Nadie le explicó por qué, pero ella lo entendió. Cuando la llamaron al centro del patio, Pedro la acompañó. Tomó el micrófono solo para decir: «Esta es mi madre. Ella me enseñó que el silencio también es un lenguaje y que la verdad, cuando encuentra el momento adecuado, florece». Esa tarde, después del homenaje, fue especialmente tranquila. María estaba sentada en el porche con una manta sobre las rodillas y el retrato que había recibido de la escuela sobre la mesa. Era un cuadro de una de las alumnas mayores, sencillo pero lleno de intención. María, sentada con un bordado en las manos, y tras ella las sombras borrosas de un hombre y un joven.
como si el pasado la observara con respeto. Pasó los dedos sobre el marco con delicadeza, como si diera las gracias sin decir palabra. Pedro, a su lado, miró al cielo. «Nunca pensé que sobreviviría a todo esto», dijo. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero sigo bordando, solo que ahora, dentro de mí». El tiempo seguía pasando, y María poco a poco empezó a retraerse. Sus visitas se volvieron más espaciadas, sus pasos más lentos, pero su mente se mantuvo lúcida y atenta. Sabía los nombres de todos los nietos de Ernesto, recordaba detalles de los discursos de Pedro y seguía los periódicos con ojo crítico. Un día le preguntó: «Cuando me vaya, no quiero que se construya nada en mi nombre, ni un busto, ni una placa. Simplemente sigue haciendo lo que haces. Eso ya me honra». Pedro no respondió de inmediato, solo asintió, y luego la abrazó un buen rato. La primavera siguiente, María enfermó. Fue una enfermedad lenta, sin dolores agudos, pero con un cansancio que poco a poco lo apoderó de todo. Se negó a ir al hospital, rechazó medicamentos caros, quería quedarse en casa, cerca de sus cosas, de sus líneas, de sus ventanas. Pedro respetó sus deseos. Empezó a dormir allí algunas noches a la semana. Le traía los libros que leía y compartía pasajes con ella en voz alta. A veces se quedaba dormida escuchando su voz. Otras veces le pedía que leyera una carta vieja. Un día le dijo: «Lee la primera carta que me escribiste, la que nunca me enviaste». Pedro respondió con una sonrisa triste: «Nunca la escribí. Pensé que no tendría ninguna oportunidad». Ella le tocó la mano. «Así que esta vida tuya se ha convertido en mi carta». La última noche, Pedro se sentó junto a su cama y le tomó la mano hasta el amanecer. María durmió con la respiración ligera, los ojos cerrados y el rostro sereno. Al amanecer, no despertó. Se fue como había vivido, en silencio, con ligereza, sin exigir nada. Pedro no lloró de inmediato, permaneció un rato junto a su cuerpo, mirándola como si aún esperara sus últimas palabras. Luego, la besó en la frente y susurró: «Gracias por darme la vida y por nunca dejar de esperarme». El funeral fue sencillo, tal como ella lo había deseado, sin autoridad política, sin discursos ensayados, solo amigos, profesores y algunas madres de alumnos, y Ernesto, ya muy mayor, que sostenía un pañuelo bordado con el nombre de Pedro Andrade. Sobre el ataúd se colocaron 3 objetos: un ovillo de hilo blanco, el cuaderno donde Pedro anotó sus pensamientos y un sobre con una carta que finalmente le había escrito. En ella decía: «No pude llamarte madre de niño, pero estoy orgulloso de haberlo hecho de adulto y seguiré siendo tu hijo en todo lo que haga». Tras su muerte, algo curioso comenzó a suceder. Muchas mujeres del barrio comenzaron a bordar pequeñas flores en pañuelos, toallas y ropa infantil con la misma firma, MD. No era una secta ni un movimiento organizado. Era una forma de recordar que María das Dores existió, resistió y enseñó. Pedro, al enterarse de esto, decidió crear un taller gratuito de bordado y escritura para mujeres, el Círculo das Três Cadeiras. Allí enseñaban historias y gestos, sin currículo, solo intercambios, verdad, paciencia y escucha. Pedro mantuvo su vida pública, pero siempre con un pie en ese pequeño mundo de telas y té. Cuando le preguntaban cómo lograba conciliar ambas cosas, respondía: «La política me enseñó a hablar, mi madre me enseñó a escuchar. Sin eso, no hay cambio sostenible». Se convirtió en asesor de proyectos sociales dirigidos a mujeres y huérfanos y comenzó a visitar regiones remotas donde su nombre fue recibido con discreta gratitud, no por ser hijo de un rey, sino por ser hijo de un bordador. Con el tiempo, Pedro dejó de aparecer tanto en los periódicos. Prefería los pasillos de la escuela, las bancas del parque y los patios donde las señoras cosían con la radio encendida. En una de estas visitas, conoció a una joven llamada Elvira,
quien le mostró un pañuelo con una frase bordada: aun cuando crees estar solo, hay alguien que nunca dejó de amarte. Junto a la frase estaban las iniciales MD. Pedro se llevó el pañuelo a los labios conmovido. Le preguntó dónde había oído eso. Elvira respondió: dicen que era de una mujer que perdió a su hijo, pero nunca desistió de encontrarlo. Y cuando lo encontró, bordaba esa frase en todo lo que hacía. Pedro sonrió, con los ojos llenos. Es verdad, dijo. Ella me enseñó lo que significa ser hijo, incluso cuando naces solo. Y le entregó a Elvira un broche de plata con forma de botón de costura. Llévalo siempre que quieras recordar que tu historia también merece ser contada. Y así, el legado de María das Dores continuó. No como heroína ni como mártir, sino como una presencia invisible y constante en la vida de todos los que aprendieron que el amor, incluso silenciado, puede transformar un reino entero. Pedro siguió visitando el taller de su madre incluso después de su muerte. Ya no era un espacio de trabajo, sino de recuerdos. Se sentaba en la silla de madera clara, ahora desgastada por los bordes, y pasaba el tiempo en silencio. A veces escribía, otras simplemente escuchaba los sonidos de la calle. Una tarde, encontró un viejo costurero de María, olvidado tras la estantería. Dentro había varios botones, hilos de colores y pequeños trozos de tela con frases bordadas, como si fueran pensamientos interrumpidos. Uno de ellos decía: no nací para ser recordado, nací para recordar. Pedro lo interpretó como una llamada. Inspirado por estos fragmentos, decidió crear un pequeño libro artesanal llamado Voces de Liña. Allí recopiló frases bordadas por mujeres anónimas de todo el país, sin autor ni orden cronológico, solo sentimientos transformados en hilo. La primera edición se distribuyó gratuitamente en ferias y escuelas. El impacto fue inmediato. Los profesores la usaron en el aula. Las mujeres comenzaron a bordar sus propios dolores. Los niños escribieron cartas a sus madres y, en silencio, María das Dores resurgió, como una puntada que conecta historias desconocidas. En un evento discreto, invitaron a Pedro a hablar sobre el libro. Rechazó el escenario y pidió sentarse entre el público. Cuando lo llamaron, simplemente leyó un pasaje escrito por María años antes. Mi hijo es lo que el mundo hizo de mí, pero también lo que soñé en silencio. No explicó quién era. Quienes sabían. Quienes no sabían, sentían. Al final de la lectura, dejó el micrófono en el suelo y salió por un costado. Algunos intentaron acercarse a él, otros simplemente guardaron silencio, como si algo les hubiera sido cosido en el interior. La imagen de las 3 sillas bordadas por María cobró vida propia. Se convirtió en un símbolo de encuentros imposibles que se hacen realidad. Empezó a aparecer en muros grafitis, en logotipos de escuelas comunitarias y en discretos tatuajes. Siempre era la misma composición, una silla grande, una mediana y una pequeña. En algunas versiones había flores a su alrededor, en otras puntadas entrelazadas entre las patas del mueble. Pedro nunca registró el símbolo, lo dejó libre. Una vez dijo: los símbolos que nacen del amor no necesitan dueño, necesitan un camino. Con el tiempo, Pedro envejeció con dignidad. Su cabello se volvió canoso, su habla se volvió más lenta, su mirada se profundizó. Seguía escribiendo, seguía visitando escuelas, seguía sentándose junto a desconocidos y escuchando. Cuando le preguntaban de qué se sentía más orgulloso, respondía: haberme convertido en alguien a quien mi madre no le temería. No era una frase pegadiza, era cierto. Llevaba consigo el recuerdo de la mirada de María. Una mirada que enseñaba sin exigir, que acogía sin dominar, que decía: eres suficiente. Un día, mientras caminaba por un pueblito rural,
Pedro vio a un grupo de niños cosiendo alrededor de una señora. Se acercó curioso. Una niña, al verlo, le preguntó: ¿eres el hombre del libro de bordado? Él rió. Quizás. La señora lo reconoció al instante. Era una exprofesora que había asistido a su primera clase años atrás. Le entregó un paño blanco con una frase bordada: toda historia necesita a alguien que la escuche. Pedro llevó ese paño consigo durante muchos años, doblado en el bolsillo interior de su chaqueta. En sus últimos años, Pedro comenzó a escribir cartas a la hija de Ernesto, quien ahora estaba a cargo de las escuelas que él había fundado. Las cartas no eran formales, eran reflexiones, recuerdos y agradecimientos. En una de ellas escribió: a veces no es la verdad la que te hace libre, es el amor el que soporta su peso. Y en otra: si un día dudas de tu fuerza, recuerda a la mujer que bordaba para ganarse la vida y enseñaba con la mirada. Nunca escribió un discurso, pero cosió una revolución. Cuando extrañaba a su madre, no visitaba su tumba, iba a la escuela. Se sentaba en la habitación donde ella enseñaba bordado, tocando los hilos, escuchando a los niños. A veces encontraba notas dejadas por las niñas. Hoy aprendí a coser la tristeza. La puntada invisible es la más fuerte. Mi madre borda mi nombre cuando duermo. Cada nota era un eco de María. Pedro las guardaba en una caja de cartón, sin orden, sin explicación, como su propia historia. E incluso cuando ya no caminaba con la agilidad de antes, Pedro se esforzaba por asistir al Círculo de las 3 sillas una vez al mes. Se sentaba en silencio, observaba, sonreía. Nunca pronunciaba un discurso. En una de estas visitas, una joven se le acercó. ¿Es cierto que tu madre era solo una sirvienta? La miró y respondió con dulzura: era más que eso. Era mi voz cuando aún no podía hablar. La joven sonrió y lo anotó en una libreta. Tal vez se convertiría en un bordado. Tal vez se convertiría en un recuerdo. Pedro falleció en una serena tarde de otoño, mientras dormía en su sillón favorito, con un libro abierto en el regazo y un pañuelo bordado sobre el pecho. Tenía 84 años. La noticia corrió como la pólvora, pero no hubo funeral de estado. Como él mismo había dicho, quería una despedida sencilla, como quien acaba de mudarse a una nueva habitación. En el patio del colegio donde todo empezó, se reunieron antiguos alumnos, profesores, bordadores, niños y viejos conocidos. Nadie vestía de negro. Todos llevaban algo cosido a mano, no por luto, sino por gratitud. 3 objetos quedaron en su silla: el mantel blanco con la frase «Toda historia necesita a alguien que la escuche», el pañuelo con sus iniciales bordadas por María y el retrato de la persona que una vez caminó a su lado. No hubo discursos, solo silencio. Un silencio lleno de significado, como el que siempre unió a Pedro y a su madre, y en ese silencio todos lo supieron. Una era terminaba, pero se había sembrado una semilla. Las escuelas siguieron funcionando, los talleres de costura se multiplicaron, el símbolo de las 3 sillas se hizo conocido en comunidades mucho más allá del reino, pero nadie hablaba de legado, hablaban de gesto, de continuidad, de delicadeza, de valentía. Personas de diferentes clases y orígenes repetían frases inspiradas por Pedro y María sin saber exactamente de dónde provenían, pero las sentían, y eso era suficiente. Años después, una historiadora escribió un libro breve titulado El reino silencioso, cuando la verdad floreció. En él, narró la trayectoria de María das Dores, Pedro de Andrade y de Alberto, no como figuras públicas, sino como seres humanos atravesados por el tiempo, el dolor y el afecto. El libro fue adoptado en las escuelas, pero la autora rechazó los premios. Simplemente dijo: no escribí para recordar, escribí para recordar que es posible empezar de nuevo sin olvidar. En la última página había una imagen,
3 sillas juntas, bordadas con hilo rojo sobre lino blanco, y debajo una simple frase: aquí se sentaron quienes tuvieron el coraje de escucharse a sí mismos. Nada más. Ningún nombre, ningún escudo de armas, solo el recordatorio viviente de que amar, escuchar y acoger pueden ser actos revolucionarios, incluso entre paredes humildes, incluso en silencio. La historia de María das Dores, Pedro y Dete Alberto nos muestra que el tiempo no borra la verdad, que el amor no necesita ser perfecto para ser transformador, que hay dignidad en el perdón, fuerza en el silencio, poder en la escucha, y que a veces las historias más discretas son las que transforman el mundo más profundamente, no con aplausos, sino con gestos que reconstruyen lo que parecía irremediablemente roto. Si has llegado hasta aquí, quizá también hayas recordado a alguien que te bordó el amor en silencio, alguien que resistió sin escenario, que te enseñó a caminar incluso sin saberlo. Honra a esa persona, cuenta tu historia o simplemente escucha, porque cada vida que escuchamos, incluso en silencio, nos transforma un poco más. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte otras historias como esta. Y si quieres, comparte en los comentarios quiénes son las Marías en tu vida. Tus palabras también son puntadas y costuras, y juntas pueden bordar un mundo más justo.